Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de marketing de Software One Latam. Antes de que nada, quiero agradecerles por su asistencia y darles la bienvenida a esta sesión digital donde hablaremos de cómo llevar sus datos a la nube fácil y rápido con Microsoft Azure. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de la transferencia de conocimientos, quiero invitarlos a visitar nuestro blog de tecnología y de negocios. Las personas que han tenido la oportunidad de visitar este blog se han podido dar cuenta que pues allí ahí tienen cómo acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. Además de esto, pues van a encontrar muchísimas sesiones digitales, muchísimos webinars que hemos realizado no solamente desde el equipo de Software One Colombia, sino Software One Latam, temas de mucho interés, diversificación de temas y sé que pues, para todos ustedes va a ser de gran ayuda en algún momento pues todo esas grabaciones de estas sesiones digitales. Durante la sesión les estaré compartiendo por el chat el enlace de este blog para que puedan acceder en el momento pues que ustedes lo requieran, ¿de acuerdo? Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter. Tenemos un canal de YouTube también donde posteamos estas grabaciones de estas sesiones digitales. Y como Software One Colombia nos pueden encontrar en LinkedIn. De igual forma, si en algún momento ustedes lo requieren, pueden contactarnos a nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com. Bueno, vamos al inicio de la sesión de hoy. Recuerden que si tienen algún tipo de pregunta nos pueden escribir por el chat y nos encargaremos de dando respuesta progresivamente durante la sesión. El día de hoy nos acompaña Giovanni Saray, quien es gerente de la estrategia de modernización de aplicaciones en Intergrupo. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Buen día. Buenos días. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por estar en esta sesión. En la mañana de hoy vamos a revisar este tema de cómo podemos llevar nuestros datos de una manera relativamente simple y de qué formas podemos hacer este proceso de llevar datos a la nube. Específicamente nos vamos a centrar en el tema de bases de datos. Vamos a ver cómo puedo llevar mi base de datos a la nube, pero también vamos a hablar de otros tipos de datos que hoy en día es importante que los tengamos en cuenta cuando estamos haciendo ya desarrollos de aplicaciones modernas o aplicaciones que están pensadas para correr en la nube. Antes de comenzar, estos son nuestros valores corporativos y siempre nos gusta comenzar las presentaciones con retomando estos valores corporativos y mencionando alguno que en ese momento nos llame la atención. Por ahora escogí este de velocidad y es que hoy en día tenemos que tener una velocidad mayor cuando estamos haciendo entregas de desarrollos de aplicaciones por toda la situación actual casi que nos ha hecho que tengamos que ser cada vez mucho más rápidos en la entrega de valor. Y este tipo de tecnologías que vamos a ver en esta sesión, uno de los puntos fuertes es ese, que nos ayuden a simplificar tareas, a hacerlas un poco más rápido y hacerlas no solo más rápido, sino obviamente manteniendo todo el tema de calidad, de seguridad y demás aspectos que garanticen que sean unas soluciones confiables. Bueno, esta es la agenda de los temas que vamos a ver. Vamos a arrancar con una pequeña introducción. Posteriormente vamos a ver algunas opciones de almacenamiento que tenemos disponibles en Microsoft Azure. También vamos a ver el tema de cómo puedo yo mover mi base de datos, algunas alternativas para hacer esto y vamos a hacer un demo para que podamos ver cómo podría llegar a ser este proceso. Posteriormente vamos a ver algunas de las ventajas que tengo cuando me llevo bases de datos hacia Microsoft Azure y finalmente algunas recomendaciones. Bueno, pues para comenzar, vamos a ver algunos valores que que puedo ganar cuando estoy haciendo procesos de optimización y modernización. A veces esto se enfoca mucho
desde el punto de vista de aplicaciones, pero obviamente también incluye todo lo que son los datos, que es primordial en los desarrollos hoy en día como un eje central para obtener información y para realizar incluso posteriormente procesos de analítica y de obtener información importante a partir de los datos que tengo almacenados. Generalmente cuando las compañías están pensando en moverse a la nube, en temas de modernizar, están buscando resolver algunos problemas o algunas situaciones que se les pueden estar presentando. Dentro de estas situaciones encontramos, por ejemplo, muchas veces necesitamos aumentar la capacidad de manera rápida. Y cuando yo tengo todo en mi propia infraestructura y necesito de una manera rápida aumentar la capacidad, a veces no es tan fácil porque conseguir nuevo hardware, porque actualizarlo, porque tener una mayor capacidad no es algo que se consiga tan rápido y muchas veces nos toca esperar demasiado tiempo. Otra situación puede ser que ya el ciclo de mi hardware o el ciclo de mi software está llegando a su fin. Entonces ya tengo unos contratos que están a punto de vencer y necesito hacer renovaciones. Entonces, hoy en día ya las compañías cuando llegan a este punto lo están pensando si vale la pena hacer la inversión y quedarse en su propia infraestructura o empezar a explorar y ver qué cosas se pueden ir llevando a la nube, entre otras cosas por la simplificación y por el posible ahorro en costos que esto puede tener. A veces también tengo de pronto aplicaciones o software que está ya quedando por fuera de los ciclos de soporte de los fabricantes. Entonces, otro tema que me puede hacer pensar en buscar alternativas, en que debo migrar o debo actualizar ese software y a veces puede ser que actualizarlo localmente no sea la mejor idea, dado que hoy en día llevándolo a la nube puedo tener unos ahorros significativos. Entonces, pensando en este tipo de escenarios en los que las compañías pueden estar buscando opciones para modernizar y optimizar, cuando pasamos a la nube, entonces lo que vamos a ganar, entre otros temas, son un tema de agilidad. Aquí vamos a ser mucho más rápidos desde el aprovisionamiento de infraestructura. Puedo tener una infraestructura en cuestión de minutos de los servicios que yo requiera. Adicionalmente, como el aprovisionamiento es tan rápido, también puedo tener procesos muy rápidos de desarrollo, incluido temas como despliegue continuo, como eh, una simplificación en la forma en la que hago los despliegues. Puedo trabajar más fácilmente con temas como contenedores, por ejemplo. También voy a tener una agilidad en los tiempos que me demoro haciendo los desarrollos. Voy a simplificar los temas de escalabilidad y alta disponibilidad, dado que en la nube esto es algo intrínseco casi de los servicios y se puede activar y configurar mucho más fácil que lo que podría hacerlo quizás localmente. Voy a tener unos ahorros significativos en costos versus algunos temas locales. Y esto en el tema que vamos a ver hoy, que es el tema de datos, es especialmente significativo, dado que en la nube el tema de almacenamiento es uno de los servicios quizás más económicos de todos los servicios que nos puede ofrecer la nube hoy en día. El tema de almacenamiento es uno de los más costo efectivos. Y finalmente voy a tener un tema de simplificación de todas las tareas que realizan mis áreas de tecnología. Esto porque dentro de muchos temas, muchos de los servicios que vamos a empezar a utilizar o que podemos utilizar en la nube pueden ser administrados directamente por el proveedor, en este caso Microsoft. Y al ser administrados por el proveedor, pues nos vamos a quitar una carga de tareas que estamos desarrollando tal vez hoy en día y que se las podemos transferir para que Microsoft las realice y de esa manera concentrarnos en temas un poco más
un poco más complejos y los temas ya puramente operativos, dejárselos al proveedor. Adicionalmente, voy a tener herramientas que me ayudan a estandarizar y simplificar. Por ejemplo, los procesos de despliegue, de aprovisionamiento de infraestructura se van a simplificar muchísimo, incluso con herramientas los podemos automatizar, que es la tendencia, de hecho, hoy en día con conceptos como infraestructura, como código, con los cuales yo puedo, dentro de un repositorio de código, por ejemplo, tener también unos archivos que especifiquen cuál es la infraestructura que yo necesito y a partir de estos archivos generar o crear en cualquier momento esta infraestructura. Estos son algunos de las ganancias o de los valores que obtenemos al optimizar y modernizar. Ahora, un repaso muy rápido de los modelos que podemos encontrar en cloud, algunos de los modelos. Entonces veníamos de una época en la que teníamos todo en nuestra propia infraestructura, luego nos pasamos, como el camino inicial fue pasarnos a algo llamado infraestructura como servicio, donde el proveedor me garantizaba algunos temas que ya no me tocaba realizar a mí, todo lo que es a nivel físico, todos esos temas, y ya simplemente yo montaba mis máquinas virtuales sobre esa capa física que el proveedor me entregó. Después pasamos a un tema de plataforma como servicio, donde no solo estaba la capa física, sino que también el proveedor entonces ya me entrega un sistema operativo y algún software base sobre el cual yo monto mis aplicaciones o mis datos. Ahí la responsabilidad mía es todavía menor, dado que yo respondo solamente por mis aplicaciones y mis datos, pero todo lo que es la capa física y el sistema operativo y el software base es algo que el proveedor va a encargarse. Y finalmente software como servicio, donde el proveedor entrega absolutamente todo y la responsabilidad mía se reduce aún más, no queda reducida completamente, o sea, no la entregamos completamente, hay una responsabilidad todavía, pero es mucho menor. De hecho, aquí podemos verlo. Cuando estamos hablando de temas de nube, hay un concepto importante que debemos tener en cuenta y es el concepto precisamente del modelo de responsabilidad compartida. Y es que en cada uno de estos escenarios, el proveedor va a responder por algunas cosas y yo debo responder por otras. En algunos puntos nos cruzamos. El proveedor responde una parte, yo respondo otra parte. Entonces, si pensamos en los tres escenarios de infraestructura, plataforma y software como servicios, todo lo que es la capa física, cuando ya me paso a uno de esos modelos, es totalmente responsabilidad del proveedor. Entonces, el acceso a los data centers, que se dañó un disco duro y hay que reemplazarlo, toda la configuración de red, toda la seguridad como tal del data center, es una responsabilidad que quedó completamente del lado del proveedor. Y de hecho, Microsoft es uno de los proveedores de cloud que más tiene certificaciones en temas de seguridad que incluyen, involucran todo este tema de la seguridad física de sus data centers. Por otro lado, hay una serie de responsabilidades que van a variar de acuerdo al escenario en el que yo esté. Si yo estoy, por ejemplo, en el escenario de infraestructura como servicio, debo ser responsable todavía del sistema operativo, las aplicaciones y otro software adicional. Si ya me muevo a plataforma como servicio, el proveedor Microsoft, aquí en este caso, va a responder por el sistema operativo y por otras de estas características como controles de red de aplicaciones, pero yo también tengo cierta responsabilidad ahí. Y lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, cuando configuremos un servidor de base de datos, que vamos a configurarlo en la modalidad de plataforma como servicio, toda la parte de controles de red, cuando hacemos la configuración, ya Microsoft provee ciertos controles, pero yo tengo la opción de personalizarlos y, por ejemplo, permitir que ciertas IPs tengan acceso o no a ese servidor que estoy creando. Y finalmente, hay una parte en la que siempre vamos a mantener la responsabilidad. Y esa es la parte, por ejemplo, de lo que son ya los datos como tal, de lo que es el manejo
de las cuentas, de las credenciales, y eso es súper importante porque muchas veces pensamos que cuando movemos temas a la nube, aunque la nube es supremamente segura, tiene muchísimas certificaciones que garantizan la seguridad, aquí hay un punto y es que para poder acceder a los servicios yo necesito unas credenciales. Entonces, así Microsoft tenga todas las certificaciones de seguridad y tenga todos los controles listos y en uso en la plataforma que garanticen, por ejemplo, que algún atacante no pueda explotar la plataforma para obtener acceso a mi información. Si yo no soy cuidadoso y esas credenciales que yo tengo para acceder al servicio son comprometidas, pues digamos que ahí la responsabilidad del proveedor no puede ayudarme porque yo soy el responsable precisamente de esas credenciales. Si yo permito que alguien tenga acceso a mi usuario y mi clave para conectarse, de ahí para allá no hay nada que me pueda proteger. ¿Sí? Entonces es un modelo de responsabilidad compartida. El proveedor garantiza hasta donde sea posible, pero yo también tengo que garantizar que esas credenciales de acceso las voy a tener de manera segura. Y es algo que cambia respecto a la forma en la que pensábamos cuando teníamos todo en nuestra propia infraestructura. Cuando yo tenía todo en mi propia infraestructura, digamos que pensábamos en la seguridad como encerrarnos y no permitir que tuviéramos accesos no autorizados. Entonces nuestra seguridad estaba basada en firewall y en ese tipo de dispositivos y aplicaciones que garantizaran eso. Hoy en día en la nube ya no se piensa de la misma manera. Digamos, estamos en la nube y podemos usar servidores que incluso son compartidos, sino la seguridad es atada a la responsabilidad que yo tengo precisamente de los accesos a los servicios que tengo contratados. Otro tema importante para pensar aquí en la nube es dónde voy a ubicar mis recursos. Esto es importante porque dependiendo de donde yo los ubique, voy a tener diferentes opciones. Por ejemplo, uno de los criterios que nosotros generalmente utilizamos para seleccionar dónde debo ubicar mis recursos, entre otros son, el primero de ellos, la latencia. Si yo voy a ubicar unos recursos en Europa y mis usuarios están en Estados Unidos, tal vez me convendría más tener esos recursos ubicados en Estados Unidos. Entre más cerca estén los recursos a los usuarios finales que los van a utilizar, pues la latencia va a ser menor. Entonces, en ese escenario me convendría más tenerlos allá. Si, por ejemplo, yo lo que voy a tener es un conjunto de usuarios en varias partes del mundo, entonces hay escenarios en los que de pronto lo que más me conviene es tener una copia de mis recursos, por ejemplo, en Estados Unidos, para atender a los usuarios que están allá, otra copia para los usuarios que están en Europa, en uno de los data centers de Europa. De esa manera, según donde estén los usuarios, se pueden atender desde ubicaciones más cercanas. Entonces, cuando vamos a seleccionar una ubicación, es el primer criterio que generalmente tenemos en cuenta. Particularmente para Colombia, el data center de Azure que nos da una mejor latencia son los data centers ubicados en el este de los Estados Unidos. Entonces, si fuese solo por el criterio de latencia, probablemente esos son los data centers que más me convendrían si mis usuarios están aquí en Colombia. Sin embargo, hay otro criterio a tener en cuenta y es el criterio del costo. No en todos los data centers los costos son los mismos. Hay unos data centers que tienen un costo de los servicios, hay otros que tienen un costo diferente. Eso es así porque pasa que en cada país hay unas regulaciones, hay unos temas particulares, incluido el tema de impuestos, que pueden hacer que esos costos tengan alguna variación. Entonces yo tengo que sopesar esos dos temas, latencia por un lado, costo por el otro. Otro criterio que me puede llevar a tomar la decisión es la disponibilidad de los recursos. Cuando, por ejemplo, Microsoft lanza un nuevo servicio, generalmente no lo lanza en todos los data centers al mismo tiempo. Lo lanza en algunos inicialmente
mientras va avanzando ese servicio y posteriormente lo va llevando a otros data centers. Por ese motivo, cuando yo quiero usar algún servicio, sobre todo los más recientes, a veces no tengo alternativa, solo está en uno que otro data center, en una que otra región, por lo tanto, si lo quiero usar, me toca usarlo en esa región. Y finalmente, hay un criterio adicional que son ya regulaciones. Algunos países tienen regulaciones que indican que no se pueden sacar los datos de ese país o que no se pueden llevar a ciertos países. Entonces yo debo tener también en cuenta eso a la hora de seleccionar la región. Entonces, como los criterios a tener en cuenta para seleccionar. Cuando yo voy a, por ejemplo, almacenar mis datos, hay otro tema y es que yo puedo tener los datos replicados en varias partes del mundo. Entonces, también dependiendo de eso, yo puedo seleccionar que mis datos estén en una ubicación inicial principal en una región, pero por temas de disponibilidad y de durabilidad de esos datos, yo puedo querer replicarlos en otra y puedo seleccionar cualquier otra región. Bueno, ahora veamos qué opciones tenemos para almacenamiento en Azure. Entonces, la idea es que hace algunos años, cuando desarrollábamos aplicaciones y pensábamos que era una aplicación que necesitaba almacenar información, casi que teníamos dos opciones únicamente. O la almacenaba en una base de datos o la almacenaba en el file system, era lo más común que hacíamos anteriormente. Entonces muchas aplicaciones se desarrollaron de esa forma y cuando, por ejemplo, pienso en llevar aplicaciones a la nube, a veces por ese tipo de diseños que tenían las aplicaciones anteriormente, es necesario hacer ajustes, actualizarlas y hacerles un proceso de optimización o de modernización para que le puedan sacar provecho a todas las características de nube. Uno de esos cambios muy comunes es este relacionado a dónde voy a almacenar la información. Entonces, miremos, hoy en día en Azure tengo opciones de bases de datos relacionales, que puedo tenerlas de diversas formas. Puede ser una máquina virtual en la que yo tenga mi base de datos, o puede ser esta, que es la que más recomendamos hoy en día, que es una base de datos como servicio, que hace parte de la plataforma como servicio en Azure, de las opciones de plataforma como servicio. Entonces, ¿qué tengo? Tengo bases de datos basadas en SQL Server, en las cuales Microsoft se encarga de la actualización del sistema operativo, de la actualización del motor de base de datos, y yo me preocupo por montar mi base de datos ahí, pero me despreocupo de todos esos temas operativos de administración y gestión de sistema operativo y servidor de base de datos. Eso lo hace Microsoft. Aparte, que me da también otras características como backups automáticos y otra serie de características ya administradas. Lo primero que tengo es eso, una base de datos administrada como servicio de SQL Server. Pero también tengo una base de datos administrada como servicio basado en MariaDB. O tengo MySQL o tengo Postgres. Cualquiera de estas exactamente igual tienen las mismas características. Es administrada por Microsoft, o sea que ya no me tengo que preocupar porque me toca actualizar la versión. Eso me lo va a mantener Microsoft por mantener los parches de seguridad al día. Yo me preocupo por diseñar mi base de datos, por tenerla publicada ahí y ya por consumirla y utilizarla desde mis aplicaciones. El siguiente modelo son bases de datos no relacionales. Entonces, hoy en día ya no todo tiene que ser relacional. Muchas veces yo almaceno o yo manipulo información en mis aplicaciones que no necesariamente es información relacional. Manipulo documentos en formato JSON o tengo, por ejemplo, información en forma de grafos o tengo series de tiempo, tengo, bueno, distintos tipos de información. Entonces, hoy en día ya puedo utilizar también bases de datos no relacionales. En Azure, el servicio administrado para bases de datos no relacionales se denomina Cosmos DB. Es un servicio
que es altamente distribuido y escalable, que yo puedo utilizar y puedo configurar para que tenga múltiples copias en cualquier data center que yo quiera, que tiene una velocidad de escritura supremamente alta y unas velocidades de lectura también muy altas, pero que está diseñado para bases de datos no relacionales. Entonces, el servicio como tal se denomina Azure Cosmos DB, y en este servicio yo puedo almacenar información y es compatible con diferentes APIs o con diferentes tipos de bases de datos no relacionales. Entonces, yo tengo una versión de Cosmos DB que puedo utilizar, por ejemplo, con el API de Mongo. O sea que si yo tengo una base de datos en MongoDB, yo podría llevarla a este servicio, cargar mi base de datos ahí y en mi aplicación seguir utilizándola como si estuviera utilizando Mongo porque es totalmente compatible, o una base de datos basada en Cassandra o en Gremlin o en unas ya propietarias de Microsoft, que es una API basada en tablas y una API basada en SQL. Entonces son diferentes opciones de bases de datos no relacionales, todas sobre ese servicio denominado Cosmos DB. Y luego tengo otros tipos de almacenamiento, no solo bases de datos, sino también tengo almacenamiento para indexaciones y generar un motor de búsqueda a partir de textos. Entonces tengo un servicio denominado Azure Search. Con este servicio, por ejemplo, yo me puedo conectar a distintos repositorios, generar indexaciones y permitir búsquedas supremamente rápidas basadas en este servicio. También tengo un servicio para almacenar información que voy a utilizar en mis aplicaciones a modo de caché, para evitar, por ejemplo, que todas las consultas lleguen a la base de datos. Entonces puedo utilizar este servicio, almacenar de manera temporal cierta información que yo sé que no va a cambiar, un listado de ciudades, un listado de países, eh, la lista de productos que tengo y ese tipo de información para que no siempre vaya a la base de datos. Con eso le quito un poco de carga a esa base. Y puedo también almacenar eh, datos de manera segura. En las aplicaciones comúnmente hoy en día, cuando necesito guardar un secreto o necesito guardar un certificado digital, eh, en lugar de que eso me quede quemado en el código de la aplicación, estamos utilizando un servicio llamado Azure Key Vault, que es un servicio que es especializado en almacenar secretos de manera segura. Pues yo almaceno esos secretos, por ejemplo, una cadena de conexión o un certificado digital, y lo que hago es conectar mi aplicación con este servicio para que pueda obtener ese dato, pero que no me quede quemado, por ejemplo, en mi código. Es, digamos, la recomendación, de hecho, hoy en día almacenarlo de esa manera. Y tengo el sistema de almacenamiento general en Azure, que son las cuentas de almacenamiento, que me permiten almacenar distintos tipos de información. Entre otros, puedo almacenar tablas. Cuando aquí hablamos de tablas, no es lo mismo de una tabla de base de datos. Es simplemente información de manera tabular, pero que no tiene ningún tipo de relación. Solamente necesito almacenar información de manera tabular. El otro servicio es el servicio de blobs para almacenar archivos en forma de objetos que yo pueda después consumir con interfaz REST. Yo puedo, por ejemplo, almacenar archivos y luego a través de una API REST poder obtener acceso a esos archivos. También puedo almacenar archivos como tal, ya no en formato de API REST, sino, por ejemplo, crear carpetas compartidas que pueda exponer a diversas máquinas virtuales, por ejemplo, o que pueda localmente conectarme a una carpeta compartida. Tengo almacenamiento de colas para hacer procesos de mensajería y procesos de asincronismo en la plataforma, y tengo una opción especializada en temas de data lake, cuando ya quiero trabajar con grandes volúmenes de datos y hacer análisis y necesito almacenar
grandes cantidades de información estructurada o no estructurada. Entonces, un servicio especializado en ese tipo de información para posteriormente poder hacer todo un tema de analítica. Bien, y de estos servicios quiero concentrarme particularmente en este de los blogs, porque es uno de los temas más interesantes tanto a nivel de uso como a nivel de costos. Aquí también es importante mencionar que en Nature se garantiza cada vez que yo almaceno información, la plataforma me va a garantizar en este servicio, por ejemplo, de cuentas de almacenamiento, que la información me va a quedar almacenada por lo menos 3 veces. Entonces, si yo dije que quiero una cuenta de almacenamiento en un data center en el este de los Estados Unidos y guardo un archivo, por ejemplo, ese archivo me va a quedar almacenado por lo menos 3 veces en ese data center. Entonces, lo que Azure me garantiza es que por lo menos voy a tener una durabilidad de un 99.99911 de durabilidad de esa información, por lo que está replicada 3 veces. E incluso yo tengo la opción de decir que no quiero que la réplica sea solamente en el mismo data center, sino puedo decirle que quiero también una réplica adicional en otro data center de la misma zona. Si hago eso, voy a aumentar la durabilidad, porque si le pasa algo al data center particular donde almacené mi información, pues voy a tener otra copia. O incluso tengo otra opción, que es decirle que quiero que quede replicado en otro data center, pero que sea en otro data center de otra región, para asegurarme al máximo que si le pasó algo a esa región completa, que de hecho sería algo muy raro hoy en día que le pasara algo completo a una región, pero en el determinado caso que llegara a suceder, toda la información está copiada también en otra región que está a una distancia geográfica considerable, para garantizar que incluso ante un desastre natural, por ejemplo, la información no se va a perder. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tengo una durabilidad de 16/9 si quiero llegar a ese punto. Entonces, en ese caso, voy a tener múltiples copias en múltiples ubicaciones. De esa manera se garantiza que esa información que se almacenó siempre va a estar disponible. Bueno, entonces concentrándonos en el tema de blogs, aquí vemos distintas opciones. Lo primero es que hay una capa que podemos llamar la capa de performance, en la que yo tengo dos opciones básicamente. Hay una capa de almacenamiento denominada Premium. Esta capa de almacenamiento Premium se considera que es mucho más efectiva, mucho más rápida, porque utiliza discos en estado sólido. La otra capa de almacenamiento, que se denomina estándar, tiene 3 opciones, pero esta utiliza discos duros normales, mecánicos. Ahora, ¿en qué se diferencian estas dos capas, la Premium con la estándar? La Premium tiene unos costos de almacenamiento mucho más altos, porque utiliza un hardware mucho más especializado. La capa de almacenamiento estándar, dependiendo la opción, tiene unos costos de almacenamiento medios, bajos o muy bajos. En el caso del almacenamiento de tipo archive, es el más bajo que existe. Ahorita vemos un ejemplo. Luego tengo, esto es el costo de cuánto me vale almacenar, pero yo también tengo costos cuando quiero consultar. Si tengo en la capa Premium, es el costo más bajo, por lo que son discos de acceso supremamente rápido, el costo de consultar es muy bajo. Sin embargo, a medida que voy pasando estas otras capas, el costo del archive, por ejemplo, es el más alto. ¿Y eso por qué? Porque como vemos acá, este es un almacenamiento que está offline. Y esto quiere decir, como vemos también aquí en la siguiente columna, que cuando yo quiero recuperar información, si estoy en la capa Premium, por ejemplo, voy a tener una velocidad de un dígito en milisegundos, es decir, menos de 10 milisegundos. Cuando estoy en la capa hot de la capa estándar, me voy a demorar milisegundos, al igual cuando estoy en la capa cold. Pero si estoy en archive, me voy a demorar horas. O sea, cuando yo quiera recuperar algo de acá, el tiempo de respuesta va a ser a nivel de horas, porque esta está diseñada para almacenar información
que yo necesito guardar, pero que no pienso consultar constantemente. Por ejemplo, si yo tengo alguna restricción legal para mantener información de mis clientes, de mis transacciones de hace 10 años, es probable que esa información yo la tengo que guardar, pero no la voy a estar consultando o voy a almacenar backups de base de datos, voy a almacenar logs, todo ese tipo de información. Yo no necesito estar consultándola toda hora. Quizás esporádicamente por una auditoría o por algún tema de esto necesito consultarla, pero no es que lo haga constantemente. Entonces, tiene mucho sentido pasarlo a este archive, aunque eso me puede demorar consultar, es el costo de almacenamiento más bajo. Y lo otro final es que hay unos tiempos mínimos en los que yo debo mantener la data. Si es en la capa premium, en la capa hot, no hay ningún tiempo. Yo puedo poner un dato y borrarlo y no hay ningún problema. Pero si yo voy a almacenar en la capa call o en la capa de archive, hay una cantidad de días mínimos que yo debo mantener la data ahí. No quiere decir que es obligatorio tenerla todos esos días. Yo la puedo borrar antes, pero si la borro antes, igual voy a tener que hacer un pago ahí adicional. Algo bien interesante aquí también es el tema de la política que puedo aplicarle a una cuenta de almacenamiento para hacer un tema de manejo del ciclo de vida de los datos. Y es que supongan ustedes que yo quiero guardar los logs de un servidor web o quiero guardar unos backups. Entonces yo puedo poner una política que diga, lo voy a guardar inicialmente en la capa hot. Esto solo si voy a usar la capa estándar, el tema de performance estándar. Lo voy a almacenar en la capa hot. Pero automáticamente pongo una regla que diga, si pasan 90 días y este archivo no es modificado, no es consultado, páselo a esta capa cool. Y si pasan 180 días, automáticamente, si nadie ha consultado este archivo, muévalo a la capa de archive. Y si pasan X días, en el ejemplo 2555, y nadie lo consultó de la capa archive, páselo y elimínelo. Entonces yo puedo configurar esto de manera automática para que en una cuenta de almacenamiento yo ponga archivos, siempre arrancarán por acá, pero a medida que se cumplan estas reglas, él me los va moviendo y la ventaja es que cada vez que me lo va moviendo entre estas capas, el costo de almacenamiento va bajando considerablemente. De hecho, miremos un ejemplo. Esto es una comparación de costos mensuales para el almacenamiento de tipo block. En este caso estoy haciendo un ejemplo con 100 terabytes de almacenamiento, considerando 100.000 operaciones de lectura, 100.000 operaciones de escritura y 100.000 operaciones de listado. Por ejemplo, ver el contenido de una carpeta. Eso es un listado. Entonces estoy considerando 100.000 operaciones de cada una de esas. Y estoy considerando una redundancia local, o sea, en el mismo data center, que es lo más económico. Entonces piénsenlo acá, son 100 terabytes. Veamos, entonces si yo tuviese esa data almacenada en la capa premium, tendría un costo de este que estamos viendo acá, alrededor de $15.000. Esos costos los saqué de aquí, de este enlace, que es la calculadora de costos de Azure. Puede ser, estos son, digamos que los precios de lista. Puede ser que si en la compañía en la que ustedes están tienen un acuerdo con Microsoft o tienen algún tipo de suscripción especial, estos costos puedan variar un poco porque pueden tener algunos descuentos adicionales. Este es el precio de referencia de lista. Si ya no es en la capa premium, sino es en la capa estándar, en el acceso de tipo hot, esa misma cantidad, esos 100 terabytes me costarían 2.088. Pero si fuese en la capa cool, tendría un costo de 1.570. Si fuese en archive, sería 172. Entonces, fíjense cómo en archive, por ejemplo, el costo de almacenamiento es supremamente barato comparado con las otras opciones. Pero con la condición que veíamos que esto lo debo mantener cierta cantidad de tiempo y el tiempo de recuperación de esa data si la necesito es a nivel de horas. Ahora,
Hay otra opción y es que yo puedo hacer un acuerdo con Microsoft en el cual yo digo, yo voy a mantener esa información por lo menos un año o por lo menos 3 años. Yo puedo hacer ese acuerdo y cuando hago ese acuerdo, entonces voy a tener unas ventajas en cuestión de costos. Por ejemplo, si hago el acuerdo a un año, entonces cada mes ya no me vale 2.000, sino 1.700, en vez de 1.500, 1.200, o en vez de 172, 161. Y si es a 3 años, pues hay otro descuento adicional. Pues como vemos, este tema de almacenamiento, como les decía, son los más económicos en Azure. Dan en cuenta que estos son costos mensuales, pero para almacenar 100 terabytes, ¿cierto? Si fuese mucho menor la cantidad, pues obviamente estos costos disminuirían. Lo hice con 100 terabytes porque cuando yo quiero reservar, si quiero hacer esta reserva de un año o de 3 años, lo mínimo que puedo reservar son 100 terabytes. No puedo reservar menos que eso. Entonces, esta opción de reservar un año o de reservar 3 años tiene sentido si yo en el almacenamiento que tengo en Azure ya tengo alrededor de 100 terabytes. Antes de eso, de pronto no tiene mucho sentido porque podría estar desperdiciando. Bueno, entonces vimos que hay varias opciones de almacenamiento hoy en día en Azure. Y lo que también vemos es que una aplicación hoy en día no debería utilizar probablemente una sola, sino varias. Entonces veamos. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que tiene claves, que tiene un tema de chequeo de precios, podría utilizar una base de datos llave valor, que podría ser en este caso Cosmos DB. Podría utilizar, por ejemplo, si tengo información de un catálogo de productos o un carrito de compras, podría ser información que almacene en documentos, entonces también podría usar alguna de las versiones de Cosmos DB. Si tengo comportamiento de usuario, podría usar una información de tipo columnar, de columnas, y para eso podría usar Cosmos DB, en este caso con la API de Cassandra. Si tengo compras, podría usar información, ya esto podría ser relacional, entonces ahí podría usar cualquiera de las opciones relacionales o incluso también podría usar Cosmos DB. Si tengo logs, podría usar un data lake para almacenar esos logs y luego hacer temas de analítica. Pero también, si yo en mi aplicación guardo, por ejemplo, PDFs, imágenes, el usuario sube ese tipo de información, lo puedo subir a un Blob Storage. Y si mi aplicación tiene cadenas de conexión, secretos, claves, certificados, pues también podría utilizar este Key Vault. Entonces, como vemos hoy en día, las aplicaciones terminan siendo políglotas en cuanto a datos, no almacenan en una sola parte todo, como quizás podríamos hacer antes, sino la idea es buscar el mejor servicio de acuerdo a la necesidad. Y para eso, aquí ustedes pueden ubicar en este enlace cuál es la forma de decidir eso, al menos una recomendación general, en la que, dependiendo, por ejemplo, el formato, si yo necesito tener información que cumpla cierto formato, que sea MariaDB, que es de Cassandra, entonces aquí me dan las opciones de qué servicio se acomoda. Pero si no debo cumplir con un formato, pero es datos relacionales, debería probablemente usar SQL Server. Si no son relacionales, sino información semiestructurada, podría usar Cosmos. Si necesito una interfaz, por ejemplo, para temas de generar una carpeta compartida, entonces podría usar el servicio de Azure Files. Y así hay todo un conjunto de guía que me dice cuál es el posible servicio recomendado. Para eso, en esta URL pueden encontrar esa información. Bueno, avancemos. ¿Cómo podemos mover nuestra base de datos en Azure? Entonces, si yo tengo una base de datos local y quiero moverla hacia Azure, tengo básicamente dos alternativas. O la muevo como SQL Azure en la plataforma PaaS o la muevo a una máquina virtual. Dependiendo de la opción, pues tengo diferentes características. En la opción de SQL es completamente administrado. Siempre estoy en la última versión, o sea, ya se acabó el tema de que me toca actualizar la versión de SQL, se acabó. Ya no me importa eso, yo siempre voy a estar en la última. No tengo que hacer ningún proceso manual de actualización.
Tengo backups automáticos. Cuando yo monto una base de datos aquí, hay backups automáticos y eso me permite devolverme a cualquier punto en el tiempo hacia atrás y hacer un restore de la data. Por ejemplo, si un usuario accidentalmente borró unos registros, borró una tabla, puedo devolverme hasta el minuto anterior de que el usuario ejecutara esa acción, haciendo un restore de una copia de la base de datos para poder recuperarlo y luego ya tener esa data. Y lo otro es que esto no tiene fin de soporte, no es como en la versión local que Microsoft me da soporte hasta cierto punto, no, aquí ya me olvide de todo eso. O en una máquina virtual que podría o actualizarme a SQL Server 2019, por ejemplo, pasar mi base de datos a un motor aquí en 2019, o mantener la misma versión y habilitarle algunas características especiales como este tema de backup automático, también se puede en una máquina virtual. Adicionalmente, si ustedes tienen bases de datos con SQL Server 2008 o 2008 R2 que ya perdieron soporte por parte de Microsoft, ¿cierto? Microsoft ofrece una alternativa que es, si yo me llevo esas bases de datos a una máquina virtual en Azure, voy a tener soporte extendido gratuito para SQL Server 2008 o 2008 R2. O sea, me van a dar unos meses adicionales. Eran 3 años desde que terminó el soporte, ahorita quedan como 2 años y medio, si no estoy mal, con este soporte en el cual Microsoft me brinda parches de seguridad que salga para este sistema siempre y cuando yo lo tenga montado aquí en una máquina virtual en Azure. Es algo para aprovechar. A veces esas bases de datos en 2008 no las puedo mover tan fácil. Esta es una opción. Ya cuando voy a hacer el proceso de migración, entonces, ¿qué hago yo? Tomo mi base de datos, ejecuto un análisis que me permita verificar si es compatible, si tiene alguna cosa que no sea compatible, si hay algo que me toque arreglar. Para eso utilizo una herramienta llamada Data Migration Assistant. Luego, si encuentro alguna incompatibilidad, preparo unos archivos. La herramienta me ayuda a generar un script que me ayuda, por ejemplo, a resolver esos problemas. Una de las opciones iniciales para probar esto es creo una copia de la base de datos, aplico esos scripts y finalmente utilizo una herramienta para migrar, para copiar ya la base de datos en Azure. Esa copia la puedo hacer con muchas herramientas. Puedo utilizar incluso el Management Studio para publicar en Azure, pero hay otras herramientas que me ayudan a hacer eso. Vamos a ver dos, la del Database Migration Assistant y una llamada Database Migration Service, que me permiten en general tomar una base de datos que está en cualquiera de estos, en estas fuentes y pasarla a cualquiera de estos destinos. Puedo usar la herramienta, por ejemplo, para migrar a SQL Azure, a MySQL, a Postgres, a Cosmos o a una máquina virtual. Entonces vamos a ver rápidamente un demo. Por aquí yo tengo una máquina virtual. Un segundo. Esta es una máquina virtual que tiene un SQL Server 2016. Y lo que tengo aquí en esta máquina es una base de datos de ejemplo. Voy a conectarme por aquí a un portal en Azure y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crearme un grupo, un recurso. Vamos a crearnos una base de datos. Pues para eso le digo que quiero crear una base de datos en SQL Server. Voy a crear un nuevo grupo de recursos que le voy a llamar a DemoDB. Aquí voy a crear una base de datos que le voy a llamar Demo Migración. Servidor, voy a crear un nuevo servidor, entonces voy a decirle que quiero crear un servidor que se llame Demo DB. Me pide el nombre del administrador y el login.
Listo. Me pide la ubicación, lo que veíamos. ¿Dónde lo voy a almacenar? Voy a guardarlo en el este 2. Ok. Ya tengo aquí mi servidor. Luego me pide por acá el tamaño. Entonces yo aquí configuro el tamaño de la base de datos. En general hay dos opciones. O puedo usarla en un modelo que se llama Vcore, donde yo especifico cuánto quiero de procesador, cuánto quiero de RAM, o en un modelo llamado DTU, donde yo especifico una cantidad de unidades de cómputo, voy a ponerle 200, y eso tiene asociado cierta cantidad de procesador, cierta cantidad de RAM y cierta cantidad de disco. Y finalmente voy a crearlo. Entonces esto me está creando un servidor de base de datos con una base de datos. Y lo que voy a hacer ahora acá es, desde esta máquina virtual, así, vamos a pasar la base de datos que tengo aquí hacia esa base de datos en Azure. Veamos acá cómo va el despliegue, va en progreso. A ver qué pasó. Ah, ya. Esa es la base de datos local a la que me quiero conectar. Listo, aquí estoy. Pues tengo esta base de datos llamada AdventureWorks, es la base de datos de ejemplo. Y lo que voy a hacer es utilizar la herramienta Data Migration Assistant. Entonces, con esta herramienta lo que voy a hacer es, primero que todo, voy a especificar qué quiero hacer. Con la herramienta puedo hacer dos cosas. O creo el assessment para validar cómo está la base de datos, si tiene algún problema o no. Y simplemente para eso le digo que quiero crear un nuevo assessment. Le pongo aquí el nombre, demo assessment. Especifico cuál es el tipo de fuente, es una base de datos en SQL Server, cuál es el destino. Aquí continúo. Ahora me va a pedir acá que me escoja cuál es la base de datos que quiero o el servidor a que me quiero conectar, el servidor local. Selecciono la base de datos y procedo. Déjenme escondo acá la barra de tareas que no nos deja ver. Inicio el assessment y la herramienta valida mi base de datos, verifica toda la configuración, todos los elementos, y en el caso de que encuentre algún tema que impida la migración, me va a informar. Por aquí encontró algunas características no soportadas, como este trace flags. Encontró este trace flags y nos da una recomendación. Está activo esta opción en la base de datos. Sin embargo, no es un tema que me impida la migración, simplemente me saca como la alerta. Si encontrar algún tema que me lo impida, me daría una recomendación, incluso me daría un script para poderlo solucionar. Ahora, si vuelvo acá, vamos a hacer ahora una migración. Le voy a colocar aquí demo migración. Lo mismo, el origen es SQL Server, el destino es una base de datos y aquí yo selecciono qué quiero hacer. Migrar solo el esquema o el esquema y los datos o solo la data si ya tengo el esquema previamente. Decirle que lo haga completo, esquema y datos. Pues para eso le digo que quiero crear. El servidor es el servidor local, me autentico con Windows. La base de datos es esa. Ahora me pide la información del servidor remoto, entonces voy a volver acá. Aquí ya mi deployment finalizó. Voy a ir aquí a mi base de datos. Aquí estoy en la base de datos. Voy a ir a el firewall y aquí en el firewall voy a decirle que permita que los servicios que estén en Azure tengan acceso a este servidor. Lo voy a dejar en yes. Como la máquina virtual que tengo acá está en Azure, con esto estoy permitiendo que me conecte desde esa máquina virtual. Si no fuese así, si no fuese desde una máquina en mi propia infraestructura, le puedo decir acá que ponga la IP inicial y la IP final y con eso le daría permisos de conectividad a nivel de firewall
a este rango de IPs que yo ponga acá. Si quiero la IP de mi máquina local, utilizo esta opción y aquí ya también tengo acceso desde mi máquina local si guardo esto. Ahora lo voy a descartar. Entonces, listo, ya tengo aquí acceso. Voy a ir aquí al servidor. Voy a conectarme aquí, tengo el nombre del servidor. Voy a copiarme este nombre para conectarme desde la herramienta. Entonces el nombre del servidor es este. Y quiero hacer una autenticación de tipo SQL con aquí conectar. Listo, aquí ya me conecté y me dice cuál es la base de datos que quiere usar para la migración. En este caso, esta que se llama Demo Migración. Le doy continuar. Y la herramienta me hace un análisis de todo lo que yo tengo. Tengo algunos triggers, tengo algún catálogo, unos esquemas, unos procedimientos, unas tablas. Por aquí me muestra algún ligero warning en estas tablas porque tengo activo un full test search, que eso cambió desde la versión en la que se desarrolló esta base de datos, pero en general no hay ningún tema que me lo impida. Entonces voy a decirle que nos genere el script. Entonces, en este momento lo que va a hacer es preparar el script con todos los objetos de base de datos para hacer inicialmente una publicación del esquema. Entonces, inicialmente lo que va a hacer es crearme toda la estructura a nivel de base de datos en nuestra base de datos en Azure. Simplemente lo voy a decir aquí, desplegar el esquema. Él arranca a hacer la ejecución de todos estos scripts que generó acá. Igual también los podría guardar si lo quiero hacer de pronto de manera manual, pero la herramienta aquí ya me lo ejecuta. Y una vez que finalice la ejecución del script de lo que es el esquema, nos va a habilitar la opción de migrar datos. Entonces, démosle un momento que ya avanza. Aquí es importante mencionar, yo tengo dos opciones para migrar las bases de datos. Una opción que es esta que estamos trabajando, que es lo que se podría llamar una migración offline. Y es que yo migro todo en cierto punto, pero mi base de datos sigue funcionando, ¿cierto? O sea que si yo utilizo esta opción, debo hacerlo con una ventana de tiempo para que yo haga la migración, desactive mi base de datos local y reapunte todo. Pero también voy a migrar aquí datos. Pero también tengo otra opción que se llama una opción online, y es que haga una réplica, mantenga una sincronizada mi base de datos local con la base de datos en Azure, para que de esa manera la ventana de tiempo no tenga que ser tan grande, que sea una ventana de tiempo muy pequeñita, sobre todo si mi base de datos yo no la puedo sacar fuera de línea. Entonces, es otra opción que se tiene. Aquí voy a decirle que arranque la migración y mientras eso va corriendo, terminemos aquí la presentación. Entonces, ventajas de bases de datos en Azure en general. Hay un tema de mitigación de riesgos bastante importante. ¿Por qué? Porque la plataforma es administrada, porque tiene unas características de seguridad, como unos análisis de temas de seguridad bastante importantes, con un servicio, por ejemplo, que se llama el Security Center, que nos muestra información de vulnerabilidades o posibles malas configuraciones, o si yo tengo activo por allá el acceso y cualquier usuario podría llegar a conectarse, esta herramienta me va a sacar esa información y siempre voy a estar en la última versión. Ya me olvidé de actualizar. Por otro lado, tenemos el tema de costos. Voy a tener una herramienta de monitoreo y unas recomendaciones. Azure tiene un servicio que se llama el Advisor, que permite ver recomendaciones de qué es lo que está pasando y cómo puedo mejorar la configuración, la seguridad y los costos. Voy a tener un menor TCO, no voy a tener que incurrir en mayores gastos adicionales. De hecho, Microsoft tiene una calculadora del TCO si yo lo quiero hacer, en la que yo especifico
qué configuración tiene mi base de datos, cómo es mi almacenamiento, cuánto me cuesta, por ejemplo, la electricidad, los servicios, todo eso, y me saca una proyección del TCO que voy a tener cuando me pase a la nube, y voy a tener menos tareas de administración, mucho más simplificado el proceso. Para finalizar, algunas recomendaciones. Como vemos, hay muchos tipos de almacenamiento, entonces buscar el mejor, el que más se adecue. Cuando voy a migrar, hacer el assessment inicial, eso me puede dar una idea de si voy a tener problemas o no. Quizás también hacer una migración previa, probar cuánto se demora el proceso de migración. Con eso, cuando yo lo vaya a hacer ya la versión definitiva, si tengo que tener una ventana de tiempo, ya sé cuánto es. Cuando vamos a migrar, la recomendación es que en ese momento a la base de datos se le asignen muy buenos recursos. Porque si yo le asigno, por ejemplo, muy poquitos, si le dejo DTUs muy bajitas, el performance de la base de datos no va a ser muy bueno y mi migración va a demorar más. Entonces le debo asignar unos buenos recursos durante la migración. Cuando termine los puedo bajar, pero es recomendable que en la migración tenga buenos recursos. Hay que explorar alternativas, tanto de configuraciones como precios. Allá había una opción que era Bicore, en la que yo puedo jugar con cuánto procesador, memoria y disco quiero, o la de DTU. En algunos casos tiene sentido una, en otros tiene sentido otra. Estar constantemente revisando las recomendaciones del advisor. Es un servicio gratuito que está en Azure y que nos ayuda a determinar las mejores configuraciones, temas de seguridad y costo. Si tenemos SQL Server 2008 o 2008 R2, que ya perdió soporte y de hecho estamos en un riesgo alto teniendo eso todavía en nuestra infraestructura, aprovechar la oferta que tiene Microsoft para poder tener un soporte extendido, pasando esto a la nube, obviamente, en una máquina virtual. Y hay otro que no vimos, y es que si yo tengo software assurance, hay algo que se llama el beneficio híbrido, y es que el costo de la base de datos, si yo le aplico este beneficio híbrido teniendo software assurance, se puede reducir considerablemente, porque la licencia que yo tengo con software assurance también la puedo usar en la nube. Y de hecho, puedo usar la misma licencia tanto local como en la nube al mismo tiempo, por un tiempo de 6 meses que da Microsoft, para que durante ese lapso de tiempo yo haga la migración. Entonces, es algo que se puede aprovechar. Hay que tener software assurance y debe ser un tipo de licenciamiento a nivel de core. Listo. Aquí finalizando, vemos que ya el proceso realizó la migración de los datos y finalmente, si yo me voy aquí a mi base de datos, por aquí tengo las bases de datos, es esta base de datos demo migración, y aquí directo en el editor, en el portal de Azure puedo conectarme. A ver, no me dejó, entonces hagámoslo acá. Conectémonos desde el Management Studio. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta ya para finalizar, con mucho gusto. Gracias, Giovanni. Sí, de hecho tenemos una pregunta. Diego nos pregunta, ¿los cambios de configuración y precio se pueden aplicar en cualquier momento y varias veces en el transcurso del mes? De acuerdo, así es. Y esa es una de las ventajas. Si, por ejemplo, ustedes tienen un escenario en el que ustedes saben que a fin de mes se va a realizar un proceso que es bastante pesado y que demora y que van a necesitar más recursos, ustedes pueden subirle por un par de días la configuración al servidor y a la base de datos para que durante esa ejecución sea mucho más rápido. Pero tan pronto pase, lo vuelven y lo bajan porque ustedes saben que la carga va a disminuir. Entonces es totalmente elástico y ustedes pueden hacer eso en cualquier momento, subirlo o bajarlo. Esa es una de las ventajas precisamente de tener este esquema en plataforma como servicios, que yo pueda hacer ese tipo de movimientos y de configurar la capacidad a lo que yo necesite, no estar, digamos que antes cuando tenía local, siempre yo compraba un servidor, pero para no quedarme corto, compraba un servidor más grande de lo que necesitaba para que ese servidor me durara mucho más tiempo.
pero al comienzo pagué un servidor gigante y lo usaba por allá al 10%, 20% de la capacidad. Ya en la nube no, en la nube yo ajusto la capacidad y de esa manera es mucho más costo efectivo porque pago realmente por lo que estoy utilizando, no sobreaprovisiono sin necesidad. Y lo otro es que en las bases de datos administradas hay todo un historial que te permite ver cuál es el uso de recursos y le puedes incluso poner alertas. Si ya llega a un 90% del uso de recursos, que te mande un correo para que el administrador esté pendiente, revise, y si es algo esporádico no hay lío, pero si ya es constante, pues entonces determinas que necesitas más capacidad y le subes un poquito. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Giovanni. Nos dice, ¿todo ese proceso de migración lo podemos hacer con SQL Express también? Sí, 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 es posible. Desde Perfecto. el 2005 se puede migrar acá. Idealmente, obvio, si estamos en 2005, 2008, en la medida de lo posible, tras buscar pasarlo a esta opción de SQLH para que no estemos fuera de soporte. En máquinas virtuales lo que se soporta mínimo es 2008. Ok, vale, muchísimas gracias. Bueno, hasta el momento no tendríamos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Disculpen que nos pasamos unos minuticos, pero espero que les haya dado algunas ideas. Igualmente, si ya tienen un caso particular, quieren revisar, quieren hacer un análisis, con todo gusto nos pueden contactar y seguramente podremos apoyarlos. No, por el contrario, Giovanni, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta sesión. A toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pues esta sesión quedó grabada y pues las estaremos posteando en las horas de la tarde en nuestro blog de tecnología de negocios. Es súper importante y les agradecemos muchísimo su apoyo diligenciar la encuesta que se estará finalizando esta sesión. Súper muy importante para nosotros. Además de esto, pues a las primeras 10 personas que puedan documentar esta encuesta, pues les haremos llegar de parte de Microsoft y SoftwareOne un obsequio, un detalle por su asistencia y por acompañarnos durante esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, Giovanni, mil gracias por acompañarnos y mil gracias a todos. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego.